Vamos a explicar cómo se opera con fracciones. Lo que vamos a ver va a ser primeramente lo que es una fracción, qué es el numerador, qué significa el denominador y luego cómo podemos hacer las operaciones normales, habituales, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, pues vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que saber es que una fracción forma parte o forman parte de la fracción tres elementos, que es el numerador, que es la parte de arriba, por ejemplo, 4, una rayita, que es lo que va a hacer la división entre numerador y denominador, y el denominador, que es otro número, 4 quintos. Así, de esta forma, tenemos una fracción 4 sobre 5, 4 quintos o 4 partido de 5. Lo que significa esta fracción es que tenemos una cantidad que dividimos en 5 partes, por ejemplo, esto, que dividimos en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 5 partes iguales, 5 partes iguales de las que estamos tomando 4, el numerador. Esta, esta, esta y esta. Entonces, 4 quintos va a ser el número resultante de dividir 4 entre 5, lo podéis hacer con una calculadora, y gráficamente es todo esto de nuestro todo, que sería con esa parte extra unida. Bien, ¿podemos tener fracciones en las que el numerador sea más que el denominador? Sí, podemos tener fracciones como por ejemplo 4 tercios. Gráficamente lo que nos está diciendo es que tenemos elementos divididos en tres partes. Yo voy a dibujar dos elementos iguales divididos en tres partes y estamos tomando 4. 1, 2, 3 y 4. Es decir, tomo un elemento entero y parte de un segundo elemento. Bien, entonces cuando el numerador es más pequeño que el denominador, con tomar un elemento y hacer esas particiones nos vale. Cuando el numerador es mayor que el denominador, con tomar más de un elemento, bueno, pues esa sería la solución gráfica. ¿Y qué pasa cuando el numerador es igual al denominador? Por ejemplo, 4 cuartos. Yo dibujo un elemento que voy a dividir en 4 partes, como me indica el denominador. 1, 2, 3 y 4. Y voy a coger lo que me indica el numerador, 4 partes. Esta, esta, esta y esta. Pues cuando tenemos una fracción en la que el numerador es igual al denominador, es porque estoy cogiendo absolutamente todo el objeto que estoy dividiendo. Bien, en los ejemplos en los libros podéis ver pues los típicos de pizzas, en las que partimos porciones, etcétera. Y decimos, bueno, pues si Sonia se come 2 porciones de pizza equivalente o una pizza dividida entre 8 partes, ¿cuántas partes de pizza se ha comido Sonia? Pues si Sonia se ha comido 2 partes, que es lo que cogemos con el numerador, y la pizza está dividida en 8 partes, se ha comido 2 octavos de la pizza. Bueno, llegados a este punto, yo tengo que ver cómo se opera con fracciones. Y las operaciones que vamos a poder hacer van a ser la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esas son las 4 operaciones básicas que vamos a hacer con fracciones. Para sumar fracciones, voy a poner un ejemplo, 4 quintos más esta otra, más 4 tercios. ¿Cómo se suman estas fracciones? Bien, para sumar las fracciones tienen que tener el mismo denominador. El mismo denominador. Entonces, cuando nos enfrentamos a una suma de fracciones, tenemos dos casos. Que las fracciones tengan el mismo denominador o que no lo tengan, como es este caso. Si tuvieran el mismo denominador, por ejemplo,
4 quintos más 3 quintos, la suma es el caso más sencillo, porque la suma es una fracción en la que el denominador es el mismo y en el numerador es la suma de los numeradores. En este caso 4 más 3. Pues 4 más 3 es 7, 7 quintos. Pero la mayor parte de las veces nos vamos a encontrar con fracciones que no tienen numeradores iguales. Perdón, denominadores iguales. ¿Cómo lo hacemos entonces? Hay dos formas. Voy a pasar la hoja. Hay dos formas de hacer una suma de fracciones con denominadores diferentes. La primera es el método de la mariposa. Por ejemplo, 4 quintos más 3 medios, por ejemplo. El método de la mariposa lo que me dice es que tengo que multiplicar en cruz. Pongo una raya larga de fracción y en el denominador simplemente lo que voy a poner es la multiplicación de los denominadores. En este caso, 5 por 2. Y en el numerador voy a tener lo que voy a hacer aquí. Primero de los numeradores por el denominador de la otra, es decir, 4 por 2, lo voy a poner entre paréntesis porque es la primera operación. Después más, porque estoy hablando del signo más. Y lo que me queda, el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera, es decir, más 5 por 3. Por eso decimos productos en cruz. Es algo tan sencillo como esto. Ahora ya solamente tengo que operar. 4 por 2, 8 y 5 por 3, 15. 8 más 15 dividido entre 5 por 2, 10. Esto es igual a 8 más 15, ¿cuánto es? 23. Partido de 10. Bien. Este es el primero de los métodos. Se llama método de la mariposa porque, bueno, si veis en YouTube o por TikTok cómo lo hacen algunos profesores, pues esto parecen las alas, aquí le sacan unas antenitas y bueno, pues luego hacen así, como si fuera la colita de la mariposa. Realmente no hace falta tantas chorradas, esto es multiplicación en cruz y multiplicación de denominadores. Es muy fácil de aprender. Bien, lo que pasa que hay otro método, vamos a ponerlo aquí, 4 quintos más 3 medios, que es el método del mínimo común múltiplo. El método del mínimo común múltiplo nos va a dar una fracción en la mayoría de los casos más sencilla que si nosotros utilizamos este método. Bien, el mínimo común múltiplo, ese tan odiado número que tenemos que sacar muchas veces y que hay muchas preguntas en los exámenes donde dicen vamos a calcular el mínimo común múltiplo de estos dos o tres números. Bueno, pues es algo muy sencillo. El mínimo común múltiplo es el más pequeño, el mínimo de los múltiplos comunes de una serie de números, en este caso de 5 y de 2, porque tenemos que sacar el mínimo común múltiplo de dos de los denominadores. ¿Para qué? Para convertir a las fracciones, en el caso anterior, fracciones que tengan un mismo denominador. Bien, una de las propiedades de las fracciones, y aquí en este punto hago este inciso, una de las propiedades que tienen las fracciones es que si yo multiplico numerador y denominador por el mismo número, el resultado no varía. ¿Recordáis que al principio del directo os dije que esta fracción equivalía a un número? Gráficamente ya vimos lo que era. Pero ¿cuál es ese número? Es el número que corresponde a dividir 4 entre 5. Esto es igual a 0,8. Luego este número, esta fracción, 4 quintos, equivale a decir 0,8. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que si fijaos, si yo multiplico esta fracción, multiplico o divido, ojo, si multiplico esta fracción por el mismo número en numerador y denominador, por ejemplo, 4 quintos, lo voy a multiplicar por 2, de forma que arriba multiplico
por 2 y abajo divido por 2. El resultado no va a variar. Esto es igual a 4 por 2, 8 y 5 por 2, 10. Ahora voy a dividir 8 entre 10. 8 entre 10, ¿cuánto me da? 0,8. Para eso no me hace falta ni calculadora. ¿Y esto por qué es así? Porque si yo multiplico por un número y luego divido por ese mismo número, el resultado no va a variar. En matemáticas, cuando nos encontramos cosas de este estilo, por ejemplo, 4 por 7 dividido entre 7 por 3, por ejemplo, lo que solemos hacer es esto, plus, plus, dando como resultado 4 tercios. Es decir, en vez de hacer la multiplicación, cancelamos uno de los factores de arriba con uno de los factores de abajo. Ojo que esto no se puede hacer en casos como este. 4 por 7 más 8, por ejemplo, y aquí 7 por 3. Yo no puedo hacer esto, no puedo, voy a ponerlo así. No se puede, esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque no son factores lo que tengo arriba. Arriba lo que tengo son sumandos, porque aquí hay una suma y estoy sumando. Voy a ponerlo aquí con este otro color. Estoy sumando el 4 por 7 con el 8. Y aquí estoy multiplicando el 7 con el 3. Entonces, esto solo se va a poder hacer cuando tenemos multiplicaciones o divisiones. Vale, también lo puedo hacer con las divisiones. Vale. Pero no nos vamos a meter en ese apartado. Simplemente con las multiplicaciones lo podéis hacer. Y también otro inciso que yo quiero haceros aquí en este momento es que cuando yo tengo, por ejemplo, esto, 4 dividido entre 3 por 4. Yo puedo simplificar, que es la palabra que se usa para hacer esto, este 4 con este 4. Y el resultado aquí arriba no es 0, es 1 partido por 3. ¿Por qué? Porque este 4 es como si estuviera multiplicado por 1. Ya sabéis que cualquier número multiplicado por 1 es ese mismo número. ¿Vale? Pero no está multiplicado por 0, ni está sumado 0, no está multiplicado por 1. 4 por 1. Por eso puedo hacer así, porque aquí hay un producto de factores, 4 por 1. Lo que pasa es que el 1 en los productos, pues no se pone. Entonces, recordar esto. Fundamental que falláis mucho. Bien, una vez que tenemos claro lo que es una fracción, que se puede convertir a un número, lo que vamos a hacer es encontrar la forma en la que yo puedo convertir este denominador y este denominador a un denominador conjunto, a un mismo denominador, para luego poder sumar las fracciones como hemos hecho hace unos minutos. Y eso es lo que nos da el mínimo común múltiplo, encontrar el mínimo de los múltiplos comunes. Y con una simple multiplicación, que vamos a ver ahora, yo voy a convertir estos dos denominadores en el mismo denominador. Y voy a tener que hacer unas operaciones sobre los numeradores también, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de ver. Bueno, pues el mínimo común múltiplo de 5 y de 2 es 10. Si el mínimo común múltiplo es 10, yo lo que hago es poner aquí mi suma de fracciones con 10 en el denominador. Fijaos que 10, voy a poner también aquí, es 5 por 2. ¿Vale? Entonces, si en lugar de 10 pongo 5 por 2, a lo mejor lo vemos más claro. Bien, voy a poner aquí la suma con esto. 5 por 2 y 5 por 2. Es decir, la descomposición en factores primos del 10. Aquí vamos a omitir esto de momento. Aquí en mi primera fracción yo tenía un denominador con 5. ¿Qué es lo que he hecho para cambiar a un denominador que tenga 10? Es decir, he multiplicado por el 2. Luego pongo mi numerador original arriba y si abajo he multiplicado por 2, arriba para que la fracción no varíe tengo que multiplicar también por 2. Aquí pongo mi numerador arriba y lo que he hecho es que antes tenía un 2 y ahora lo he multiplicado por 5. Bueno, pues para que la fracción no varíe, si abajo he multiplicado por 5, arriba tengo que multiplicar por 5. Y ahora lo único que tengo que hacer es operar.
Esto lo voy a llevar aquí y opero 4 por 2, 8, y ahora sí que pongo el 10 dividido entre 10 más 5 por 3, 15 dividido entre 10. Estamos en un caso en el que la fracción tiene, o sea, la suma de fracciones tiene los mismos denominadores. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es 8 más 15 dividido entre 10, que es igual a 23 dividido entre 10, que es exactamente lo mismo que nos ha salido por el otro método. En este caso nos ha salido lo mismo porque estábamos utilizando números muy pequeños, el 5 y el 2 como denominadores, que son factores primos. En el momento en el que no sean factores primos y sean divisibles por alguna otra cantidad, bueno, pues es bastante probable que con este método la fracción que nos salga sea una fracción con números más grandes que esta otra. ¿Qué significa con números más grandes? Imaginaos simplemente que multiplicamos esto por 2. 23 dividido entre 10, multiplico arriba y abajo por 2, y lo que me da es arriba 3 por 2, 6, y 2 por 2, 4, y abajo 20. Es decir, si haciendo este método, por ejemplo, me da esta fracción 46 dividido entre 20, y haciendo este método de mínimo común múltiplo me da esta otra fracción 23 dividido entre 10, esta fracción, digamos, es más manejable que esta otra. Pero esta es la única pega. Cuando trabajáis en matemáticas en los colegios con fracciones, normalmente cuando os piden el resultado no os van a pedir solamente el resultado, sino que os van a decir que reduzcáis la fracción a la mínima posible. Y entonces es cuando se introduce el término de lo que son las fracciones irreducibles. Una fracción es irreducible cuando tanto numerador y denominador no se pueden reducir más. ¿Qué significa que un numerador y un denominador se puedan reducir? Pues tomando el ejemplo que acabamos de poner ahora, que es 46 partido de 20, esto hemos visto que era 23 por 2, que divide a 10 por 2. Esto lo que tenemos aquí es que este 2 se me podía ir con este 2 y teníamos 23 dividido entre 10. Y en esa fracción ya no se puede reducir. Entonces, ¿por qué? Porque mirar, simplemente, sin entrar en si 23 es un número primo o no lo es, el denominador solamente se puede poner como 5 por 2. Y 23 no es divisible entre 2 y 23 no es divisible entre 5. Es decir, que no hay ninguna descomposición de 23 sin entrar, como os digo, en que sea primo o no. No hay ninguna descomposición en factores primos de 23 en los que aparezca el 5 y el 2. Por lo tanto, 23 décimos es una fracción irreducible. Claro, cuando hacemos una multiplicación de este modo, si nos están pidiendo fracciones irreducibles, voy a tener que aquí, bueno, pues el numerador y el denominador, digamos, hacer una descomposición en sus factores primos para ver cuáles se me van y llegar así a una fracción irreducible. Con el mínimo común múltiplo hay más probabilidades de que la fracción que nos dé, no hay seguridad completa, pero hay más probabilidades de que la fracción que nos dé, al ser más pequeñita, sea ya irreducible. No obstante, haciendo la operación de la suma tanto con uno como con otro método, es factible. ¿Y cómo se hace la resta? Bueno, pues la resta es exactamente de la misma forma, solo que en lugar de poner el signo más, voy a tener que poner el signo menos. Y allá donde nos encontremos este más, pues vamos a tener que poner un menos. De esta forma, 4 quintos menos 3 medios nos saldría que es así: 4 quintos menos 3 medios. Por el método de los productos cruzados sería 4 por 2, no os olvidéis poner los paréntesis que no sobran y os van a dar claridad. Yo sé que los profesores de los institutos o de los colegios odian poner los paréntesis porque dicen que no hacen falta, porque la preferencia de los operadores es primero la multiplicación y la división y luego las sumas y las restas. Bien, pero eso es una tontería de los profesores de colegio y de los profesores de instituto. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es las cosas bien hechas y que los resultados sean correctos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido intentar equivocarse cuando tenemos una herramienta tan fenomenal
como son los paréntesis para que visualmente queden las cosas perfectamente separadas. Entonces, poned los paréntesis que nadie os puede decir que no los podéis poner. En este caso, este es el signo menos, pues aquí hay el signo menos. 4 por 2, 8, menos 5 por 3, 15, partido de 5 por 2, 10. Bueno, pues esta es la solución. Ahora nos va a dar un número negativo. ¿Pasa algo porque nos dé esto un número negativo? No, no pasa nada. Menos 7 décimos. Hay fracciones que nos pueden dar números negativos. ¿Por qué? ¿Cuánto es menos 7 décimos? Pues esto es igual a menos 0,7. ¿Conocéis el número menos 0,7? ¿A que sí? Bueno, pues ese número puede ser que venga de la o de hecho viene de la fracción menos 7 décimos. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos con las operaciones. Hemos visto la suma y hemos visto la resta. Vamos a ver la multiplicación. La multiplicación es más sencilla que la suma. Tenemos 4 quintos que multiplica a 3 medios. Bien, bueno, pues, ¿cómo se hace una multiplicación? Con independencia de los denominadores, la multiplicación es una fracción en la que multiplicamos numerador a numerador y denominador a denominador. Ojo que si hay signos, como en el caso de esta, menos 7 décimos, tenemos que tener en cuenta los signos también, ¿de acuerdo? Arriba nos sale 4 por 3, 12, abajo 5 por 2, 10. Fijaos que esta fracción en concreto sí que se puede reducir, ¿de acuerdo? Porque 12, ¿cuánto es? 12 es 6 por 2. ¿Y cuánto es 10? 5 por 2. Luego yo puedo hacer así. ¿Y cómo se dividen las fracciones? Pues una cosa también bastante sencilla. Entre 3 medios las ponemos así. Y esto es una especie de productos en cruz. Va a ser 4 por 2, 8. Partido de 5 por 3, 15. Es como hacer así. La flecha haría así. Pa, pa. ¿Vale? Y la otra flecha haría así. Pa, pa. Esas son las dos flechas. 4 por 2, 8. 5 por 3, 15. Cuidado con los signos si los hay, porque hay que jugar con ellos también. 8 dividido entre 15. ¿Se puede hacer fracción irreducible? No, porque ya es fracción irreducible, dado que 15 es 5 por 3 y ninguno de esos factores, ni 5 ni 3, son factores en los que el 8 se pueda descomponer. Por lo tanto, es una fracción irreducible. Bien, hay una forma de escribir las fracciones que en lugar de utilizar el signo de 2 puntos para dividirlas, podemos encontrarnos cosas como esta. Esto es una fracción de fracciones. Ojo, es muy sencillo. Aquí es aplicar esto mismo, pero cuando gráficamente está escrito de esta forma. Arriba 4 por 2, 4 por 2 y abajo 5 por 3, 5 por 3. El resultado es exactamente el mismo. Esta fracción de fracciones se llama castillo de fracciones. Y son ejercicios muy interesantes a la hora de resolver, pues hacer castillos de fracciones. Os pongo aquí un castillo pequeñito, por ejemplo. 4 quintos más 3 octavos dividido entre 2 tercios menos 1 medio. Y dice calcular lo que es ese número. Bueno, pues primero calculamos esta suma, después calculamos esta resta y después hacemos la división. ¿Vale? Bueno, pues se llaman castillos de fracciones. Es una fórmula divertida de trabajar con fracciones. Bueno, pues hemos visto en este live la suma, la multiplicación, la división y la resta de fracciones. Voy a subir este live a los vídeos y para que lo tengáis ahí disponible. Y si queréis hacer alguna pregunta antes de que corte, pues es el momento adecuado para hacer la pregunta. Bueno, venga, pues vamos a terminar el tema viendo, me queda aquí este anverso de hoja, viendo lo que es o cómo calcular un mínimo común múltiplo. Bueno, el mínimo común múltiplo
Os recuerdo que es el menor de los múltiplos comunes. Yo voy a tomar dos números cualesquiera, por ejemplo, el 10 y el 30. Y lo voy a dividir, o lo voy a factorizar en factores primos. Bien, si queréis saber cómo hacer, cómo factorizar en factores primos, bueno, pues eso ya sería otro vídeo, ¿vale? Pero es una cosa que tendréis que conocer para calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, obviamente. Bueno, el 10 es 5 por 2. Y el 30 es 10 por 3. Y el 10 es 5 por 2. Y luego el 3. Si los ordenamos, si los quisiera ordenar, bueno, pues tendremos que aquí es 2 por 5 y aquí es 2 por 3 por 5. Bueno, pues para calcular el mínimo común múltiplo, para calcular cuál es el mínimo de los múltiplos comunes a 10 y 30, el más pequeño de los múltiplos comunes. Fijaos, ¿qué significa múltiplo? Múltiplo es un número que yo, a partir de un número base, por ejemplo, el número 5, para calcular los múltiplos de 5, ¿qué hago? Multiplicar 5 por 1, por 2, por 3, y así sigo, ¿no? Entonces, 5 por 1 es igual a 5, 5 por 2 es igual a 10, 5 por 3 es igual a 15. Luego, un múltiplo, salvo el primero, que es por 1, va a ser siempre un número mayor que el número que estoy buscando sus múltiplos. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, ojo, va a ser un número, si es el mínimo de los múltiplos comunes, va a ser va a ser un número como mínimo mayor o igual al máximo de estos números. Si os sale un número, si os sale que un mínimo común múltiplo de 10 y 30 es 15, por ejemplo, está mal hecho. Porque tiene que ser como mínimo va a ser 30. Dado que aquí el múltiplo de 5, el más pequeño es el propio 5, porque 5 por 1 es 5. ¿De acuerdo? Bueno, pues el mínimo común múltiplo, si tiene que ser el múltiplo comunes a estos dos, el múltiplo más pequeño de estos dos, el múltiplo más pequeño de estos dos será aquel múltiplo que satisfaga que es múltiplo de este y múltiplo de este. El primero que lo satisfaga, que sea múltiplo de 10 y múltiplo de 30. Pero, obviamente, el múltiplo más pequeño que nos vamos a encontrar es el 30. Luego nunca va a ser un número más pequeño que el mayor de los que estamos analizando. ¿De acuerdo? Bueno, para eso lo que cogemos son los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Aquí no tenemos exponentes puesto que todos están elevados a 1, pero los factores comunes son el 2 y el 5. Y los factores no comunes son el 3. Bueno, pues lo que tengo que hacer es que el mínimo común múltiplo es 2 por 3 por 5 factores comunes y no comunes, en este caso elevado a 1, el máximo exponente es igual a 1. Bueno, pues ¿cuánto es el mínimo común múltiplo en este caso? Es el propio 30. ¿Vale? Bueno, pues así se calcula el mínimo común múltiplo. Con esto ya podríamos ver que dos fracciones, por ejemplo, 2 décimos más 8 treintaavos, 8 dividido por 30, ya tendríamos aquí dos fracciones con un mínimo común múltiplo que sería 30. Y ahora tengo que buscar esos numeradores. ¿Qué le ha pasado al 10 para convertirse en 30? Fijaos, lo he multiplicado por 3, pero es más fácil como ponerlo así. 10 es igual a 2 por 5, 30 es igual a 2 por 3 por 5, y ahora tengo aquí el 30, y como os he dicho antes, lo podemos poner como sus factores. 2 por 3 por 5, 2 por 3 por 5. Luego, si yo tengo aquí estos factores, 2, 3 y 5, y aquí tengo el 10, ¿qué número de los que están aquí no tengo aquí? El 3. ¿Número o números?
Luego el numerador de arriba lo tengo que multiplicar por el número extra que he puesto. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué números tengo que no estén aquí, en el 30? Todos. O sea, no tengo ninguno. El 30 es igual a 30. Por lo tanto, aquí el numerador se queda como está y no hay que hacerle nada. Esto sería 2 por 3, 6. Partido de 30 más 8 partido de 30 es igual a 6 más 8 partido de 30. ¿Y eso cuánto es? 14 dividido por 30. ¿Se puede reducir? Sí, porque 14 es 7 por 2. 7 por 2. Y 30 es 2 por 15, que es 2 por 3 por 5. 2 por 15. Este 2 se me va con este 2 y me queda 7 dividido por 15. ¿Se puede reducir más? No. Ya lo único que podríamos hacer con la calculadora, perdón, es dividir 7 entre 15 y ya está. No podríamos hacer más. Bueno, pues así terminamos el primer directo de matemáticas. Bueno, pues nada más. Gracias por estar ahí y nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes lives.